Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy a un podcast más de Health Manager. Platicaremos con Federico Alatriste, psicólogo en deporte, porque ¿a poco no se han preguntado, ¿a poco los deportistas tienen que ir con el psicólogo? ¿Cómo vive un atleta la cuarentena? También vamos a hablar si es lo mismo actividad física que el deporte. Vamos a también preguntarle qué es la psicología, obviamente, dentro del deporte y cuáles son las dificultades que puede enfrentar un psicólogo del deporte. Entre estas preguntas, muchas más. No te vayas. Listísimos. Estábamos esperando este momento, ya conectadísimos con Fede. Así nos gusta hablarle a él, porque es una cercanía la que tenemos para poder expresarnos y poder informar todo aquello que estamos con ganas de aprender. Y Fede, gracias de verdad por aceptar el día de hoy poder platicar con todos nosotros y platicar de este tema tan lindo para aquellos que les gustaría saber qué es la psicología del deporte. ¿Cómo estás, Grace? Muy bien, muchas gracias. Bien. Pues mira, la psicología del deporte es básicamente, mucha gente cree que es, la psicología, para empezar, tiene el tabú de que es para la gente que está mal, y eso es algo que creo que es muy importante dejar claro desde el principio. La psicología en general es para la gente que quiere estar mejor. No necesariamente tienes que estar mal para querer estar mejor. Y es una cuestión en la cual, cuando se hace con los deportistas, pues es un poco más notorio el que sea para trabajar cosas para estar mejor, no necesariamente errores, sino áreas de oportunidad. ¿Okay? Entonces quiero entender que la psicología del deporte no es para aquellas personas que el hecho de acudir a un psicólogo tiene que ver con un problema psicológico. No necesariamente, hay atletas que sí tienen problemas psicológicos, pero hay muchas veces en la psicología del deporte, la mayoría de los casos son casos en los que quieren poder rendir más. La psicología del deporte está muy orientada hacia que el atleta tenga un estado emocional interno en el cual pueda rendir mejor y buscar este estado interno que le permita sacar todas sus habilidades. Quiero entender que de alguna manera, entonces, cuando se sienten un poco como frustrados de alguna u otra cosa que estén viviendo en ese momento, el rendimiento no es el requerido y entonces acuden a un psicólogo del deporte. Claro, muchas veces somos humanos, es muy curioso porque luego el público es muy injusto porque dice, es que ¿por qué se enoja? Es una figura pública. Pues porque es humano antes de ser una figura pública. Y como humanos también necesitan de afecto, también necesitan de reconocimiento, también necesitan poder errar, poder tener una opinión propia. Y esto es lo que hace que cuando ellos no están bien de manera interna, su rendimiento va a bajar. Y mucho de esto tiene que ver con la percepción y como la perspectiva que le ponen a ciertas cosas. Por ejemplo, hay casos de atletas que han muerto, tenido pérdidas grandes en su vida, por ejemplo, que ha muerto un hijo, que ha muerto un padre, y que el mismo día tienen que presentarse a jugar. Y hay atletas que no pueden, y hay atletas que logran usar eso como un encuadre para poder jugar mejor. Adrian Peterson es uno de los corredores, era corredor en los Vikingos de Minnesota y tuvo la pérdida de un ser querido un sábado y el domingo estaba jugando. Y el domingo, tú a la hora en que lo veías correr, veías cómo corría con dolor y cómo mete un touchdown y llegan todos sus compañeros y lo abrazan y ves que nada más señala al cielo, pues dedicando el touchdown y usando ese motivante para poder rendir más. Y este es un caso de tristeza, ¿no? Porque hay tantos, hay muchos de alegría. Por ejemplo, en el soccer, muchas veces nos hemos dado cuenta que meter el gol, la pelota a la portería,
lo están dedicando a un hijo que acaba de nacer, claro, o a su madre que salió bien de alguna operación. Nos hemos dado cuenta de que la emoción tiene tanto que ver y juega un papel muy importante en la psicología del deporte. Claro, y básicamente es el cómo manejas tus emociones lo que te va a dar un impulso o lo que te va a frenar. Y estadísticamente hablando, Fede, las personas que recibes en tu consultorio normalmente son porque hay una carencia emocional, hay una fuga, hay un dolor, o es mucho el optimismo. Es esta parte, la mayoría de las veces llegan por algún problema en específico, y yo, hay dos, esto se los planteo al principio, en la primera sesión, de si ellos están buscando una forma de superar la crisis en la que están, o sea, que es un problema específico, o si están buscando desarrollar herramientas psicológicas a lo largo de su carrera. Y hay de los dos. En su mayoría llegan por una crisis o por una situación de juego específica. Por ejemplo, algo muy típico, un tenista que se enoja. En el tenis, muchos tenistas tienen problemas de control de impulsos. De hecho, hay una película que se llama McEnroe contra Borg, que te ponen estos problemas del tenis, del control de la ira. Entonces llegan por ese problema y cuando logran superarlo, no es como de, bueno, pues ya lo superé, pues ya dejo de ir al psicólogo. Es de, ya lo superé, ahora quiero mejorar estas otras cosas. Y por eso te digo que es una cuestión de que la psicología es algo que te hace mejorar, que te hace querer estar mejor. Sí, fortalecer más las virtudes, ¿no? Claro. Fede, fíjate que estaba como pensando mucho en esta parte donde bien comentas que la gente se mueve, ¿no? A través del deporte en cuanto a una emoción. Pero hay otro ejemplo que yo me doy mucho cuenta cuando te deja el novio o cuando estás dolido o de ese tipo de situaciones. Después ves a esa persona, hablando de un hombre o de una mujer, súper entregado en el deporte y sacando todo lo mejor. Y es ahí cuando dices, órale, o sea, sí puede ser por una parte o por la otra, ¿no? Claro, estas cuestiones de pareja y estas cuestiones así son muchas veces puntos que activan a una persona. ¿Okay? Y te pueden activar hacia abajo o hacia arriba. Y dependiendo muchas veces como dice, en España tienen una expresión que es qué tan amueblada tienes la cabeza. O sea, si tú no tienes muebles, tú no tienes ni en qué sentarte en tu casa. Entonces, si tienes bien amueblada la cabeza, si tienes muchas cosas en qué apoyarte, generalmente todo error lo vas a ver como una oportunidad de aprendizaje y vas a saber ir saliendo para arriba a pesar de que haya cerrado. Cuando no tienes amueblada la cabeza, llegas a tu casa y te sientas en el suelo. Y es una cuestión que lo que va haciendo te va haciendo el efecto opuesto. ¿Por qué? Porque no tienes un sistema de apoyo, a lo mejor no tienes más que una sola cualidad. Entonces, no crees que tienes solo una cualidad. Y esto, por ejemplo, esto es algo que pasa mucho hacia el ocaso de la carrera de un deportista. Hacia la carrera de un deportista, los deportistas empiezan a tener, la mayoría o los que no han tenido un plan para después del retiro, empiezan a tener crisis de identidad. ¿Por qué? Porque algo que los ha definido toda su vida va a llegar a un punto en el que dicen, hasta aquí llegaste y no vuelves a hacer esto. O sea, y un domingo te retiras y el lunes te despiertas y no tienes que ir a entrenar, no sabes qué vas a hacer, y es una cosa que dices, bueno, pues me voy al gym. Uh-huh. Y es una cosa en la cual tu vida cambia de un día para otro y que todavía sigues siendo muy joven, porque, o sea, los que se retiran ya cuando tienes 65, 70 años, pues dices, bueno, pues ya estoy cansado. O sea, entiendes que pues a lo mejor lo que quieres es descansar, tener una vida más tranquila.
pero a los 30 años, que muchos deportistas se retiran entre los 30 y 35 años, pues es una cuestión en la cual simplemente dices, ¿y ahora qué? Sigo con la misma energía. Pasa mucho con los futbolistas que empiezan su carrera muy chicos, la terminan muy chicos y a veces ni siquiera hicieron una carrera hablando en la escuela. Entonces ahí viene también una situación difícil, ¿no? De qué voy a hacer ahora. Claro. Y ahorita, por ejemplo, y digo, yo he estado en 3 equipos de fútbol trabajando y por lo menos en México se está haciendo un esfuerzo porque los jugadores que están en fuerzas básicas, que es con los que he trabajado, hagan el esfuerzo de estudiar algo paralelo a su carrera deportiva. Y creo que eso es muy bueno y es un apoyo, ¿no? Claro. Fede, emocional justo para evitar este tipo de situaciones de las que nos estás compartiendo. Y luego a veces pasa que caen en la vigorexia, ¿no? Sí, pero esos son casos ya muy específicos. Eso tiene que ver con ciertas personas, o sea, con ciertos rasgos de personalidad, no tanto como una generalidad. O sea, ¿por qué? Porque en sí como deportista, el que tengas un mejor físico sí es una cosa que muchas veces te da una ventaja. O sea, antes, por ejemplo, tú analiza ahorita el físico de los golfistas en comparación del físico de los golfistas de hace 25, 30 años. Hace 25, 30 años, pues, si estabas con sobrepeso, no importaba si le pegabas bien, pues eras golfista. Y claro, ahorita se han dado cuenta de que el tener una buena condición física hace que tu rendimiento en el campo de golf, que a pesar de que no corres, que no sea mejor, ¿por qué? Porque tienes la misma cantidad de aire para todos tus swings y para todos tus golpes. Y tu mente se cansa menos cuando tienes mejor condición física. Fede, ¿y es lo mismo actividad física y deporte? No, eso es una diferencia que se hace poco en México porque generalmente son muy parecidos, pero los fines son distintos. La actividad física muchas veces puede ser, por ejemplo, el hacer ejercicio es una actividad física. El jugar a las tries es una actividad física. El deporte tiene ya un marco de competencia en el cual de cierta manera estás compitiendo contra alguien, en el cual tienes o sea, hay deporte federado, reglamentado y no reglamentado, que tiene que ver con los diferentes niveles de involucramiento. Pero sí es la diferencia de que básicamente en la actividad física el objetivo puede ser lúdico completamente, que en el deporte también hay deporte informal, digámoslo así, que es lúdico, pero en la actividad física no necesariamente tiene que haber reglas. ¿Okay? En el deporte sí, en el deporte, o sea, si tú vas a correr una carrerita, pues no le puedes meter el pie al de al lado. O sea, es una de las reglas que dices, pues es una regla. Y ahí es en donde se distingue de que a lo mejor si echas carreritas con tus amigos nada más por divertirte de un lado a otro, pues el empujarlo, el meterle el pie, el hacer que se tropiece, pues sí entra dentro de las reglas. Se enojarán o no, pero pues ¿okay? Entonces es un poco eso. Oye, Fede, te voy a hacer una pregunta como muy personal, pero seguramente se va a direccionar a muchos de los que nos están escuchando y viendo. ¿Qué tal la cuarentena? ¿Cómo nos pegó a los que de verdad estábamos acostumbrados a ir a algún centro deportivo o estar en un gimnasio o simplemente salir a la calle a caminar, ¿no? Y tomarlo como un lugar para poder hacer tu deporte. ¿Qué tal? ¿Cómo vive un atleta la cuarentena? Mira, la cuarentena para los atletas pasó a ser un reto y pasa a ser un reto muy parecido, yo lo comparo con las lesiones. Cuando tú te lesionas, tú tienes
que parar de hacer tu ejercicio, cambiar tu rutina y ajustarla para que te rehabilites. Ahorita, en este momento, la cuarentena no nos hace parar, y eso en cuestión mental es una desventaja, porque ahorita estoy al 100, pero no puedo competir. Y muchos, por ejemplo, en las ligas universitarias, se están perdiendo de tiempo que a lo mejor era su último año de elegibilidad, o sea, porque hay límites de edad. Entonces dices, pues, ¿sabes qué? Pues mi último año me lo eché en cuarentena. Y es una cosa que el impacto mental para el deportista es algo que le genera mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque dice, es que me estoy echando mi último semestre que podía jugar, me lo estoy echando, pero sentadito en mi casa, porque para el próximo ya no doy la edad. Entonces, esto en cuestión de cómo les impacta a los deportistas es muy fuerte. Y ahí de plano dice, ¿sabes qué? Esto no se va a terminar, y dejan el deporte y salen del deporte antes y ya no le dedican las horas. Por ejemplo, es de decir, ¿sabes qué? Pues mejor estudio y le dedico a cerrar bien la carrera con un mejor promedio que estar entrenando en videollamadas. Y es respetable. Y eso, ahí te das cuenta un poco de la diferencia de entre un jugador novato y un jugador que ya está por salir de la universidad. Y, por ejemplo, ustedes, ¿en qué nivel tiene que estar de competencia la persona para poder estar con el psicólogo? Los niveles varían. O sea, es algo que, dependiendo de la etapa del atleta, tiene que ver el cómo es la intervención. Que, por ejemplo, no es lo mismo intervenir en un niño de 9 años que es gimnasta, que, por ejemplo, la gimnasia es un deporte que tienen que empezar muy chicos. Uh-huh. A lo mejor si eres futbolista, pues te ayuda a empezar de chico, pero puedes, digamos, con habilidad natural compensar a si empiezas a los 12 años. Pero la gimnasia, si no lo empiezas como desde chiquitito, es muy difícil que desarrolles las habilidades. Entonces, el nivel de competencia generalmente tiene que ver cuando buscas competir. Bueno, entonces preguntarte cómo influye la psicología en el éxito deportivo. Fíjate que esta pregunta es algo muy, muy común que me la hagan, y es una cuestión que muchas veces la mentalidad es lo que hace la diferencia entre que un atleta llegue o no llegue a tener éxito. Muchas veces, y hay historias de esto por todas partes, de el típico de, no, es que a mí no me apadrinaron, no, es que yo no tuve el apoyo. Generalmente los atletas que son muy talentosos, el apoyo les llega. O sea, y hay quien los va a impulsar. Pero si tú no ves más que el talento y no ves la mentalidad, no hay quien quiera impulsar a ese atleta. Y, por ejemplo, el psicólogo del deporte solamente trabaja con atletas. Pues hay quienes sí lo hacen. Yo, por ejemplo, yo tengo pacientes clínicos también. Tengo una maestría también en prácticas clínicas, entonces veo pacientes clínicos y atletas. En la cuarentena, y esto es una peculiaridad de la época, ha habido atletas que cambian su enfoque y que cambia de temas de deporte y de rendimiento hacia temas personales. Y de ahí es cuando esta transición, digámoslo así, de estar viendo temas de puro deporte, pasa a ser como pues es que tengo problemas con mis papás. Ok, pues vamos a hablar de esto en la sesión. Y se transforma un poco. Lo que, por ejemplo, yo en lo personal, lo que yo no trato, porque no tengo esa especialidad, es adicciones. O problemas de trastornos alimenticios.
Son temas que en ese sentido llegan a suceder en los deportistas, y en ese sentido es mejor canalizar con algún especialista. Okay. ¿Por qué? Porque no es algo delicado, y es algo que, por ejemplo, adicciones, ahí sí yo no meto las manos. Oye, Fede, pero ¿tú sí trabajas con equipos deportivos? Sí. Actualmente trabajo con diferentes equipos deportivos de una universidad. Entonces, es básicamente, de hecho, ahorita a las 5 tengo sesión con uno de ellos. ¡Ay, qué bien! Entonces, ¿qué aspectos psicológicos son importantes en un equipo? Mira, hay muchos, y de manera natural los equipos tienen ciertas características en que la dinámica del equipo promueve ciertas características psicológicas que se fortalezcan. Y entonces eso hace que todos, no. ¿Por qué? Porque hasta el mismo equipo con la misma gente de un año a otro cambia. Y a lo mejor un año le faltaba mucha comunicación. Y al año siguiente alguien dijo, pues yo me voy a encargar de hacer un WhatsApp. Y entonces cambió la forma de comunicarse, y el mismo equipo con los mismos elementos cambia de un año a otro. Ok. Y por ejemplo, tengo una pregunta. ¿Qué personalidad tiene que tener, o cómo es eso de un líder, de un deportista o de un entrenador? O sea, como el perfil ideal. Ajá, sí. Mira, esto es una cosa de que no existe el perfil ideal. Ok. Porque hay muchos perfiles que pueden tener éxito, pero sí hay el perfil, digamos, adaptable hacia un equipo, en el que tú dices, ¿sabes qué? Pues este perfil de entrenador no va a chocar mucho con el perfil del equipo. Y a lo mejor este otro, que no es el mejor entrenador, no tiene a lo mejor las mejores características, va a hacer que funcione muy bien. Y ahí entra la gestión del grupo. La habilidad de gestionar el grupo es algo que tienes que analizar para ver cuál es el perfil para eso. Por ejemplo, los equipos que tienen muy claros los perfiles de jugadores que van con su institución son generalmente equipos que tienen muy clara su visión, sus valores, el perfil del jugador, lo que quieren buscar en cuestión de competencia. Y eso hace que sea más fácil que entren los jugadores y que tengan éxito deportivo. Y entonces ahí es cuando tú ves que un jugador a lo mejor era banca en un equipo y en otro pasa a ser titular. Por ejemplo, Camoranesi era un futbolista que estaba en el Cruz Azul, si no me equivoco. Sale de Cruz Azul, se va a la Liga Italiana y termina en 2 años siendo campeón del mundo con Italia. Y entonces dices, caray, entonces quiere decir que en el Cruz Azul había un jugador que fue campeón del mundo. Sí. Y su funcionamiento de un equipo a otro cambia en función de cómo es que el perfil del equipo cambia. Entiendo. Y por ejemplo, ¿cuáles serían las causas de abandonar la práctica del deporte y esta actividad física? En estas épocas de COVID, la causa más que nada es el que no vean el punto, el que no tengan unos objetivos claros y que no tengan esta incertidumbre del qué es lo que van a hacer para poder mejorar. Por ejemplo, esta cuestión de que estoy entrenando, porque te voy a decir, la mayoría de los deportistas con los que trabajo siguen entrenando, aunque sean en sesiones virtuales. Y algunos ya por el tipo de deporte han podido regresar, pero el no saber cuándo van a poder competir y aplicar esto que entrenaron es algo que muchas veces desmotiva y que en algunos casos llega a ser un motivo de abandono. Y por ejemplo, ahorita que hablabas de una sesión virtual, ¿cómo es una sesión con un psicólogo del deporte?
Bueno, hay en la cuestión presencial, mis sesiones son súper divertidas. De hecho, yo le digo a mis clientes, a mis pacientes, les digo, yo voy a intentar que la sesión sea divertida para los dos, porque a mí me gusta mi trabajo y me gusta divertirme en mi trabajo. Por ejemplo, en alguna sesión tenía que enseñarle a un niño a cómo caer. Y entonces pues, puse unas colchonetas en donde tengo el consultorio y fue empezar a enseñarle tírate como si fueras Neymar. Ya se tiraba el niño y rodaba. Y luego pasó a hacer una cosa en de, te voy a empujar y tú tienes que saber caer. Obviamente todas estas cosas con mucho cuidado porque pues, su cuerpo es su herramienta. Pero los deportistas y los psicólogos trabajan de diferentes maneras. Hay quien lo va a sentar y lo va a poner a hacer listas, quien va a hablar con él simplemente. Ahorita, en esta parte de la época del Zoom, es una cuestión de estar buscando el cómo hacer que el atleta haga no solo un proceso, para mí es interno, sino que también lo haga aplicable a su deporte. Entonces, yo trabajo también con base dejo tareas. Sí, ahorita que les están dejando muchísima tarea a todos los estudiantes, ¿por qué no una más del psicólogo? Y estas tareas muchas veces tiene que ver a que cuando están entrenando hagan cosas mentalmente o busquen juegos dentro de su entrenamiento para mantenerse motivados. Por ejemplo, una niña de taekwondo tenía que entrenar mucho el movimiento de pies y tenía un perrito que le acababan de regalar. Le dije, le vas a poner a tu tenis, le vas a poner, creo que le dije crema de cacahuate para que el perro intente comérselo. Y tienes que intentar quitarles los pies. ¿Para qué? Para generar la agilidad de que cuando se acerque, tú quites el pie. Y entonces esto genera un trabajo de una concientización del movimiento de los pies. Y luego ya después fue ahora no solo vas a quitar el pie, sino vas a intentar pasar una patada por encima del perro. Como era chiquito, pues no, le digo, no patees al perro, pero... Suena muy divertido, Fede. Voy a hacer una sesión contigo o mis hijos. Oye, y por ejemplo, tú me estás hablando ahorita de las sesiones divertidas, pero también hay dificultades que pueden enfrentar ustedes como psicólogos del deporte. Muchas veces es resistencia. Se le llama resistencia cuando alguien no quiere hacer, y esto tiene que ver con cómo es que le plantean el trabajo psicológico. La resistencia puede ser porque a lo mejor si es un adolescente, el papá lo obligó a ir, y esto sí me ha sucedido. Y te das cuenta de que el adolescente no tiene interés ninguno de estar ahí, y es algo difícil con qué trabajar, y muchas veces pasas a generar la opinión del papá no, la psicología del deporte no sirve. Es más bien la forma en la que se busca el presentar esto es lo que no sirve. ¿Por qué? Porque si el adolescente llega y no habla durante una hora, en un proceso psicológico normal es solo una resistencia y dices no pasa nada. Pero en el deporte generalmente los tiempos del deporte son mucho más rápidos. Una semana para un deportista fuera, yo calculo que son como 2 o 3 para una persona. O sea, si yo soy deportista y me lastimo un pie durante una semana, me desespero en esa semana lo mismo que alguien que no hace ejercicio después de 2 o 3 semanas de estar lastimado. Oye, Fede, hay muchas preguntas que se van a quedar en el aire. Me encantaría volvernos a conectar en un futuro para hacer el acumulativo de ellas y poderlas responder. Por lo pronto, si se me está escapando algo importante que quieras compartirnos, que nos hagas el favor. Pues más que nada como los hábitos o sea, como dicen, los hábitos de limpieza también son hábitos de limpieza mental. O sea, el tener una vida sana mentalmente ayuda mucho a que físicamente también los tengamos. Y mucho de eso tiene que ver con que
y más en estas épocas de encierro, aceptemos las emociones que tenemos. Si tú no las aceptas, es simplemente algo que vas a enterrar y es como una mina. La entierras y no te acuerdas de dónde la pusiste y un día la puedes pisar. Y vas a decir, pero ¿por qué me hace tanto daño el ver una película en la que pasa tal, tal y tal? Y dices, claro, pues, ¿por qué te hace daño? Porque no aceptaste que estabas triste por algo por el estilo. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, creo que esta aceptación de las emociones, tanto para deportistas como para público en general, es muy importante. En el deportista, muchas veces se comen sus emociones para poder seguir rindiendo. Y ahorita estamos en una etapa en la que reconocerlas te va a ayudar a poder seguir rindiendo. Los pensamientos punta de lanza para tenerlos en positivo o negativo, tú decides, ¿no? Los pensamientos te pueden hasta por ahí dicen curar emocionalmente y son como un medicamento. Claro. Fede, muchas gracias. Me encantó platicar contigo. Igualmente. De verdad, Grace, que fue muy, muy, muy nutritivo y productivo. Muchísimas gracias, Fede. Gracias a ti, que tengas excelente día. ¿Me puedes decir tus redes sociales o dónde contactarte con? Mira, redes sociales, apenas estoy empezando, la verdad. Mi trabajo es mucho de referencia. O sea, es impresionante. Mi mejor amigo me regaña siempre porque me dice, Fede, tienes que tener redes sociales. Y lo único que tengo ahorita es Instagram y es una cuestión del cómo me pueden localizar. Mi Instagram es de psicólogo, Federico Alatriste. O sea, muchas gracias, Fede. En Instagram, ahí aparezco.